El viaje es por dentro, un podcast dedicado a explorar el mundo de la salud mental y el bienestar emocional. Acompáñanos en conversaciones profundas y honestas que van desde la gestión de la ansiedad hasta la importancia del autoconocimiento. Gracias por iniciar tu viaje interior con nosotros. Ustedes se acuerdan de este post en Instagram que dice lo siguiente. Esto me recuerda cuando Hailey y yo tuvimos una gran pelea. Le dije a Hailey que nunca estaría en la portada de Vogue. Uy, lo sé, tan malo, por alguna razón, porque me sentía tan irrespetado. Pensé que tenía que vengarme. Creo que a medida que maduramos nos damos cuenta de que no estamos ayudando en nada al vengarnos. Honestamente, solo estamos prolongando lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión. Así que, nena, ya lo sabes, pero perdóname por decir que no tendrías una portada de Vogue porque claramente estaba tristemente equivocado. Pues si lo recuerdan, este fue un post que Justin Bieber colocó en su Instagram hablando de su esposa, cuando su esposa logró la portada de Vogue. ¿Y por qué quiero que empecemos, o bueno, porque quería que empezáramos el episodio de hoy recordando este post que le dio como la vuelta al mundo, que en todas las redes como que se volcaron a hablar de eso? Porque a nosotros nos encanta el chisme, pero nos encanta el chisme desde lo psicológico. Y como nos encanta el chisme desde lo psicológico, pues la idea hoy es que hablemos un poquitico de eso, pero no hablemos solamente de este chisme, de lo que pasó, sino que lo podamos entender desde el punto de vista más emocional, más de habilidades, más de relación de pareja y más de comunicación. Entonces, con esta introducción, pues vamos a dar como inicio a nuestro episodio de hoy hablando de nada más y nada menos de la comunicación pasivo-agresiva en las relaciones de pareja y hablando de un poquito estos comportamientos que a veces normalizamos en las relaciones de pareja, pero que cuando lo analizamos de una forma objetiva decimos como que no está tan bien. Antes de eso, pues, Pablo, ¿qué piensas de ese post que te acabo de leer? O sea, más de ser psicólogo, si tú lo vieras así por primera vez, ¿qué pensarías? Chismecito. Eh, bueno, pues buenos días, Daniela, buenos días a todos. Y sí, bueno, lo que decías, me parece interesante como poder abordar el chismecito desde, desde una perspectiva psicológica y sobre todo tocando este tema de la comunicación pasivo-agresiva, como estabas diciendo. Y ya analizando la situación más allá y al margen del conocimiento psicológico y de que yo particularmente llevo bastantes años ya dedicado al tema de la terapia de pareja, pues obviamente pues tengo una perspectiva distinta respecto a este tema, pero sí creo que me suena una cosa muy familiar, ¿sabes? Me suena a algo que ocurre mucho en muchísimas relaciones y una cosa que tal vez ya tenemos incluso hasta normalizada y que se ha vuelto como muy habitual o ha sido siempre muy habitual, ¿no? Esto de hecho, este tipo de comentarios me hace pensar también mucho en una cosa que a mí, y aquí ya estoy hablando como persona, no como psicólogo, que a mí a título personal, como individuo, opinión muy mía, me desagrada mucho y es esta tendencia que tienen muchas personas, y tengo que decirlo muy abiertamente, muchos hombres tienen esta tendencia dentro de sus relaciones de pareja a soltar el típico comentario de te digo esto doloroso y horrible y luego cuando te ofendes, ay, era solo una broma, es que a ti no se te puede hacer ni una broma. Eh, Perdón, tengo que decirlo con toda la honestidad de mi corazón, me caga que hagan eso. Y creo que eso es lo que me hace pensar este post. No sé si tú lo ves desde la misma perspectiva. También lo veo desde esa perspectiva y también lo veo desde esa perspectiva que también lo he notado en muchos famosos, porque hoy vamos a rajar de los famosos, que es como el hablar de sí mismos cuando deberían reconocer a la otra persona. O sea, no sé si me explico, como ve, era el momento de ella porque logró algo que para ella era importante, pero pues el man lo tomó como para él, como para terminar hablando de él.
Y hace poquito también me enteré de otro chisme por TikTok de Cristiano Ronaldo y la esposa, como que, bueno, le hicieron una entrevista a ella, no sé qué, el man le tenía que hacer una entrevista a ella, y como que en la entrevista que él le hacía, todas las preguntas eran encaminadas hacia él. Como que sentiste cuando me conociste. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Sí, como tomándolo muy el protagonismo, por decirlo de cierta manera. Entonces, siento que con este tipo de comentarios, de post, se ve mucho eso que tú mencionas, de estos ataques directos, indirectos, pero también el quitarle el reconocimiento a la otra persona y tomar ese reconocimiento para nosotros mismos. Y ahora sí, ya si lo empezamos a hablar como psicólogos, pues considero que esto es un claro ejemplo de lo que es la comunicación pasivo-agresiva en nuestras relaciones. Pero para poderlo entender, pues sería bueno explicarle a las personas en sí cómo es la comunicación pasivo-agresiva, cómo se define esto, cómo se puede ver, como para empezarnos a meter a terrenos oscuros, digo yo. ¿Tú cómo defines la comunicación pasivo-agresiva, Pablo? Sí, bueno, varias cosas. Antes de contestar a esa pregunta, Daniela, me parece también importante decirlo. Es verdad que hay una cierta tendencia a este tipo de comunicación como muy basada en mí y desconociendo un poco la posición del otro. Y es algo nuevamente aquí sí, ya hablando como psicólogo y desde la experiencia como terapeuta de pareja, es una cosa con la que me encuentro muy frecuentemente en los espacios de terapia de pareja y es este reclamo muchas veces de, sabes, cada vez que tenemos un problema siento que mi pareja, que mi esposo, que mi esposa termina convirtiendo la conversación en lo que le pasa a él o a ella. Y queda completamente deslegitimado eso inicialmente que planteé yo y que me estaba doliendo a mí, porque lo importante es cómo esta situación le afecta a esa persona, ¿no? Entonces creo que aquí también hablando de este tema de la comunicación, también pues merece la pena tomarnos el tiempo de ver cómo a veces también somos poco efectivos en esta utilización de la comunicación y no le damos lugar al punto de vista del otro, ¿no? Pero de eso hablaremos, si quieres, un poquito más adelante, más a detalle. Respondiendo ahora sí a tu pregunta, Daniela, yo creo que aquí hay una clave para entender esto de la comunicación pasivo-agresiva y es entender los tipos de comunicación que pueden haber en estas interacciones interpersonales, ¿no? Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de como de la comunicación como un puente que une dos montañas y que permite como ese flujo de información entre un lado y el otro, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues siempre podemos tener o recordar que existen como cuatro tipos de comunicación, podríamos decir, que son la comunicación agresiva. Creo que aquí no hay demasiado que decir al respecto, simplemente, y esto es una cosa que yo siempre le digo a la gente, a veces priorizamos tanto el ser claros y tampoco el ser respetuosos, que terminamos dejando detrás de la conversación el mensaje que quiero dar, se pierde el mensaje legítimo que quiero dar y queda más visible la agresión que estoy ejerciendo hacia el otro. Luego está esta comunicación pasiva que puede ser evitar la comunicación o ser muy indirecto en la comunicación, irte muy por las ramas y demás. Luego está la comunicación asertiva, que es la que evidentemente pues deberíamos procurar. Y finalmente, pues está esta comunicación pasivo-agresiva, que es una mezcla de las dos cosas que no hay que hacer. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de qué es comunicación pasivo-agresiva. Em, y pongo como el ejemplo con los otros dos tipos de comunicación como no tan efectivos. Agresivo sería decir, esta casa está hecha un chiquero, está súper sucia, qué asco, aquí nadie limpia. Comunicación pasiva sería no decir nada o soltar de repente un, qué importante es el orden en los hogares, ¿no? No digo nada, me Directa. voy por la rama. Eso, me voy por las ramas, ¿no? Lo pasivo-agresivo sería pasar el dedo por una repisa y decir, por aquí no pasa un trapo para limpiar el polvo hace semanas, ¿no? ¿No? Ujú. Entonces, mezclo el no ser directo con el igual tirar ahí ese comentario que puede ser doloroso y ofensivo con las otras personas, ¿no? Así lo definiría yo. No sé si tengas algo adicional para mencionar tú sobre esta definición de la comunicación pasivo-agresiva. Sí, o sea, yo entiendo la comunicación pasivo-agresiva como mucho con estas pullas, con estas indirectas,
con este sarcasmo y que al final el objetivo de esta comunicación pasivo-agresiva, igual que la comunicación agresiva, ni siquiera es solucionar el problema o ni siquiera es de verdad como encontrémosle un punto a esto, sino simplemente lastimar a la otra persona. O sea, como saco mi veneno, digo yo, pero no se logra nada más allá de eso. Puede que yo, no sé, de forma consciente, de forma explícita, no esté queriendo atacar al otro. O sea, como que pero al comunicarme de esta manera, pues estoy lastimando a la otra persona y al final lo que estoy generando es o que el problema se aumente, ¿sí? O simplemente que la otra persona se sienta mal, quizás haga lo que yo quiero, pero no se llegue como a esta solución o este acuerdo mutuo. Entonces, lo que entiendo también desde estos estilos de comunicación es que la comunicación agresiva, pasiva y pasivo-agresiva, pues no solucionan ningún tipo de problema. O sea, simplemente saco mi emoción o saco lo que estoy pensando y te lastimo a ti y ya eso queda ahí en el aire. Y algo que también pasa mucho con la comunicación pasivo-agresiva es que la persona que se comunica de esa manera no afronta luego las consecuencias de esa comunicación, porque siempre es como, no, pues yo solo lo dije, al que le cayó, ¿sí? O yo no quise decir eso, si tú lo entendiste es tu problema. De hecho, en ese post de Justin ocurrió que como muchas personas empezaron a atacar el tema, pues él lo que hizo fue eliminarlo y ponerle luego un corazón y ya está. O sea, ahí está justamente el ejemplo de esta comunicación pasivo-agresiva, de yo no reconozco que con esto te lastimé, yo no reconozco que esto es problemático, sino simplemente borrón y cuenta nueva, como dirían por ahí. Sí, ahí estás mencionando una cosa que me parece clave respecto a este tema y es la intención y el asumir esa intención de cara al futuro, ¿no? Por eso mencionaba también esta típica frasecita de lo dije solo en broma, porque de alguna manera lo que hay detrás de este tipo de comunicación, como tú lo decías hace un momento, no es resolver el conflicto, ni siquiera es comunicar una inconformidad, que estamos en todo nuestro derecho de tener inconformidades en los vínculos y comunicarlos. En realidad lo que está detrás de este tipo de indirectas y de comentarios que lanzo al aire a ver a quién le cae, entre comillas, lo que tiene detrás es ese deseo de, como yo estoy sintiendo una emoción que me resulta desagradable y no sé gestionar, pretendo trasladarte esa emoción a ti. Y esto se ve en muchos otros espacios de comunicación que no son necesariamente comunicación pasivo-agresiva, pero que sí pretenden un poco este ejercicio de mi dolor o la forma de gestionar mi dolor que no sé gestionar de manera correcta es generándote dolor también a ti. Entonces, si me estoy sintiendo celoso, te suelto en cualquier momento, Daniela, una cosa tipo, yo podría hacerte infiel, lo que pasa es que no quiero, pero oportunidades no me han faltado para generarte esa sensación de desconfianza y de inseguridad que estoy teniendo yo, te la pongo a ti también encima y un poco así como que, entre comillas, creo que equilibro como el terreno de juego en esta situación en concreto, ¿no? Y creo que eso es una cosa clave en este tipo de comunicación. Pero luego, y esto también es un punto importante, es este tema de el no poder asumir esa responsabilidad respecto a lo que estoy diciendo. Y creo que esto nuevamente no solo pasa con la comunicación pasivo-agresiva, pero sí es una cosa que dificulta bastante la comunicación correcta con las otras personas. Y se me viene en este momento a la cabeza, ya que hoy estamos hablando de chismecitos y redes sociales, vamos a rajar de todo el mundo. Me encanta. Eh, Me acuerdo que hace unos años, en el marco del paro nacional en Colombia, que habían unas protestas de comunidades indígenas en Cali en concreto, salió una médico de una clínica privada muy reconocida allá en Cali, escribiendo en un grupo de WhatsApp que iba a pagar X cantidad de dinero por cada indio al que mataran, fueron las palabras de ella. Obviamente alguien en el grupo vio este comentario, le pareció absolutamente inapropiado y decidió filtrar a los medios de comunicación en las redes sociales pues un screenshot de lo que había dicho esta mujer. Y a mí siempre me llamó mucho la atención las disculpas, entre comillas, que había pedido esta mujer, porque las disculpas eran algo así como disculpen por la forma en que me expresé, pero es que yo pensé que estaba en un entorno privado.
Entonces esto no es un reconocimiento de la embarré y esto no se debe decir y son personas y no debería yo estar hablando de asesinarlas, sino es un me siento avergonzada de que me hayan pillado. Me avergüenza que esto se haya hecho público, no un reconocimiento del error que cometí, ¿no? Entonces, creo que con la comunicación pasivo-agresiva puede pasar un poco lo mismo en este tipo de situaciones. No me arrepiento de haberte dicho ese comentario tan doloroso y tan desagradable sobre que no, tú nunca vas a tener una portada en esta revista, sino un admito que me equivoqué y al final sí tuviste la portada, pero no me arrepiento de haberte dicho que no la ibas a tener, ¿no? Que es un poco ese no poder asumir la responsabilidad de las cosas que estamos diciendo. Exacto. Y creo que aquí es importante que podamos entender también de dónde viene esta comunicación y por qué lo tenemos tan normalizado. O sea, cuando nosotros pues al final hablamos de los estilos de comunicación que tenemos, pues son estilos que hemos adquirido por experiencia y por aprendizaje en nuestra vida. O sea, no nacemos ya con nuestras habilidades comunicativas, no nacemos siendo los más asertivos o los más agresivos, ¿no? Sino que por el contrario es algo que aprendemos en los entornos en los cuales estamos, ya sea que vemos que nuestras figuras de autoridad o nuestras figuras cercanas se comunican de esa manera, o que en algún momento yo me he comunicado así y me ha funcionado, porque es que también es una cosa lo que yo aprendo, lo que yo vi, y aquí creo que voy a dar un ejemplo muy personal, y es que yo crecí viendo una comunicación un poco agresiva en cuanto a que siempre ha sido una comunicación donde se levantaba mucho la voz, como que solo daban las órdenes y ya está. Y, ok, entonces yo puedo adquirir ese estilo de comunicación desde ahí. Yo lo adquirí, muchas veces me comuniqué de esa manera y en muchos entornos me funcionó comunicarme de esa manera. Pero el punto de inflexión fue cuando estaba en entornos donde este estilo de comunicación no me funcionaba, ¿sí? Porque me generaba entonces más conflicto con las personas porque ya las personas no respondían a este estilo de comunicación y yo empezaba a sentir como malestar y no obtenía lo que quería y ahí fue donde lo empecé como a trabajar y a cambiar. Lo importante es, y volviendo como a esto de cómo adquirimos esta comunicación, claro, si a mí me ha funcionado siempre comunicarme de forma pasivo-agresiva, porque al final obtengo lo que quiero, que es que la persona se sienta mal o simplemente yo sacar mi emoción y ya está y que no hay ninguna consecuencia al respecto, pues yo lo voy a seguir manteniendo y seguramente de ahí viene que yo no sea consciente de, oiga, estoy actuando de esta manera porque es que yo no le veo el error, yo no le veo el problema a eso, o sea, siento que no hay una consecuencia realmente que me afecte a mí. ¿M? Entonces, cuando nosotros tenemos este estilo de comunicación, lo mantenemos a lo largo de nuestra vida, nos ha estado funcionando y no vemos que hay una consecuencia directa de eso, pues seguramente en todas nuestras relaciones nos comunicamos de esa forma y ya lo tenemos tan, no sé, normalizado, tan intrínseco que lo hacemos sin darnos cuenta, con muchas expresiones que tienen que ver con eso, ¿sí? ¿Cuáles crees tú, Pablo, que son como las expresiones más comunes o más típicas dentro de la comunicación pasivo-agresiva? ¿Cómo se ve, por ejemplo? Yo creo que hay un montón y los ejemplos pueden ser súper diversos y dependerá del contexto. Y creo que conecta muy bien con eso que estabas mencionando hace un momento del cómo lo adquirimos y cómo lo sostenemos a lo largo de nuestra vida, porque también es verdad que yo creo, y aquí hablando sí específicamente de la comunicación pasivo-agresiva, pasa también en alguna medida y sobre todo en algunos contextos, y siento que pasaba un poquito más con la comunicación agresiva, pero hoy en día creo que pasa un poco más con el tema de la comunicación pasivo-agresiva y es esto de que siento que hemos construido una serie de entornos que favorecen este tipo de comunicación. Y el ejemplo más claro que se me viene a la cabeza en este momento es la comunicación que hay en muchos entornos digitales, sobre todo porque tanto la comunicación agresiva como la comunicación pasivo-agresiva son muy bien valorados, por decirlo de alguna manera, en ciertos espacios donde se genera ciberodio, ¿no? Entonces ves al que está lanzando el comentario súper despectivo y súper pasivo-agresivo hacia otras personas que están comentando en un post
y abajo entonces aparece un montón de gente diciendo, uy, qué basado, uy, qué ingenioso, o poniendo el típico meme del de la canción y los lentes oscuros, un poco resaltando como que el que da la respuesta más ofensivamente ingeniosa es el que gana, entre comillas, la discusión y el más macho de la pelea, ¿no? Entonces, creo que eso termina haciendo que mucha gente se acostumbre mucho a este tipo de comunicación. Pero luego, y creo que también ahí hay un elemento importante, ya respondiendo a tu pregunta de cuáles creo yo que son como los ejemplos más claros de este tipo de comunicación, creo que también merece la pena mencionar que hay un punto de la vida en el que em, el control conductual de parte de nuestros padres, es decir, el haz, no haz, pierde un poquito de impacto en la medida en que si tú le dices a un niño de 8 años que no se suba sobre la silla, 9 cada 10 niños no se van a subir sobre la silla por el respeto a la autoridad del papá, por el miedo al castigo, por el miedo a defraudar la expectativa del papá o de la mamá. Entonces, digamos que el control conductual es mucho más efectivo cuando los niños son pequeñitos. Pero llegados a la adolescencia, ese control conductual deja de tener impacto y muchos padres, sobre todo de corte un poco más autoritario, saltan este ejercicio del control psicológico. Entonces, ya no es útil decirle al chico no salgas a la fiesta, es mucho más útil decirle, claro, lárguese con sus amigos y me quedo aquí yo sin pegar ojo en toda la noche. Entonces, se empieza a favorecer este tipo de comunicación con esos mensajes un poco encriptados de no te estoy diciendo directamente que es por tu culpa que no duermo yo, pero ahí te lo dejo como para que te quedes con la sensación y la culpa sea lo suficientemente efectiva. Y eso termina haciendo que normalicemos ese tipo de comunicación, pero además que también lo empecemos a utilizar nosotros mismos. Y creo que ahí muchas veces también terminamos procurando entornos en los que, claro, tú dices, mi punto de inflexión es cuando llego a un entorno en el que ese tipo de comunicación ya no me resulta útil. Qué bueno, pero eso no le pasa a la gran mayoría de la gente, desafortunadamente, porque incluso hay muchas personas que constantemente están saboteando vínculos donde no les funciona ese estilo de comunicación y favoreciendo los que sí. ¿Cuánta gente entra en relaciones de pareja donde hacen comentarios pasivo-agresivos y si la respuesta de la otra persona es una confrontación de eso no me gusta y no es correcto, entonces es que eres una histérica, es que eres un problemático, es que contigo no se puede hablar y rompen esas relaciones. Pero cuando encuentran una relación en la que la otra persona es un poco más sumisa, realmente responde con culpa a esos comentarios pasivo-agresivos, ahí es donde se afianzan. Entonces empiezan a aparecer todo este tipo de comentarios con mucha más frecuencia. Y yo creo que aquí pueden aparecer de mil maneras, ¿no? Ejemplos que escucho yo constantemente en consulta. Yo siempre utilizo el de la repisa del polvo porque me recuerda una experiencia personal con una persona, un ex suegro, que el padrastro, de hecho, de una exnovia, que le vamos a llamar el Cacas porque era una persona bastante desagradable ese hombre. Y él tenía ese tipo de comentarios pasivo-agresivos mucho en su casa con su esposa y con su hijastra el ambiente en esa casa era muy, muy, muy desagradable por culpa de este tipo de comentarios. Pero otros que se me ocurren que también pues, son como muy frecuentes es el típico, no sé, mi pareja va a salir con sus amigos o con su familia y yo, bueno, pues que te vaya muy bien, yo me quedaría aquí aburrido, solo, porque no tengo mucho plan. Ahí hay también un comentario pasivo-agresivo, ¿no? O el típico comentario de meterme con el aspecto de las otras personas a estilo broma, ¿no? Que creo que son como los más frecuentes y es, uy, esa pancita que tienes, es broma, solo es chiste, no te lo estoy diciendo por nada. O incluso uno que es muy de mamás y tías de, te voy a decir algo, pero no te vayas a molestar. Ahí también hay un comentario pasivo-agresivo, entonces... no sé, yo creo que esto puede tomar muchas caras, pero seguramente muchas de las cosas que estamos mencionando en este momento le deben estar sonando un montón a la gente que nos está escuchando. O sea, al final creo que la clave para uno identificar una comunicación pasivo-agresiva es cuando haya este tipo de sarcasmo o esta indirecta. Y ya sabemos que es comunicación pasivo-agresiva. Y tú tocaste algo que me parece muy importante y es como la consecuencia como emocional
que genera este tipo de comunicación, que es básicamente el generar esa culpa, ese sentimiento de culpa hacia la otra persona, porque creo que cuando se genera ese sentimiento de culpa hacia la otra persona, se logra el control del otro. O sea, si yo con este comentario te hago sentir culpable y pues tú con esa culpa dices, no, entonces yo no voy a ir porque me da pesar, porque no sé qué, pues yo estoy obteniendo ese control, que es también lo que busco dentro de esta comunicación pasivo-agresiva. Controlarte para que, yo lo llamo como que tú seas mi basurero emocional, como que yo pueda descargar mis emociones ahí y no pase nada. Y pues que a largo plazo, creo que una de las consecuencias más graves en los vínculos de pareja, de amistad o de familia, cuando constantemente estamos recibiendo esos comentarios pasivo-agresivos, pues es que ahí genera una autoestima súper baja en el otro y una inseguridad también constante, porque lleva a que la otra persona, yo lo llamo como que siempre esté pisando en cáscaras de huevo, o sea, yo no sé qué hacer para que este no se sienta mal, esta no se sienta mal, para que no se moleste, para que no me ofenda, para que no me ataque de esta manera. Entonces, termina lastimando un montón a los otros, y pues obviamente generando que yo vacíe mi emoción, la suelte, no hay ninguna consecuencia, tú verás qué haces con todo eso, que creo que ahí está la clave también de por qué se mantiene tanto esta comunicación pasivo-agresiva, en lo que nosotros podemos obtener en la otra persona cuando lo hacemos de esta manera. Sí, totalmente. O sea, ninguna conducta se mantiene porque sí, tiene que haber algo que refuerce la existencia de la conducta. En este caso, pues es obtener justamente lo que quiero a partir de ese control psicológico que genera pues la sensación de culpa, ¿no? Y creo que también ahí tenemos que hacernos conscientes del impacto que tienen en nosotros las acciones que tenemos, que es un poco lo que hablábamos al principio del episodio, que no solo es ese reconocimiento público que tienen que hacer de pronto figuras públicas, como estábamos mencionando los ejemplos hace un rato, sino también ese reconocimiento de entender que esto no lo debo hacer solo porque está mal o porque a la otra persona no le gusta, sino porque de verdad mis acciones tienen un impacto en la otra persona. Y tú mencionabas hace un momento esa expresión del basurero emocional que me recordó. em, Esto es algo creo que con lo que me encuentro con cierta frecuencia, pero hubo un caso muy en concreto en el que una persona, creo que es la que más directa y honestamente me lo ha podido reconocer en algún momento en un espacio terapéutico, pero creo que es la voz de muchas personas que tal vez no lo pueden decir tan abiertamente, pero sienten lo mismo. Y es que recuerdo mucho una sesión con un paciente que en algún momento me decía, nuevamente desde la sinceridad y desde ser muy abierto, que él de verdad muchas veces hacía este tipo de comentarios simplemente por la satisfacción que le daba el meterle el dedo en la llaga al otro. Y él no era capaz de ponerlo en palabras, él lo describía como que de verdad se sentía satisfecho haciéndolo, pero lo que había detrás de esto muy seguramente era pues ese ejercicio de descarga emocional. Era básicamente como cuando la gente le suelta un puñetazo a la pared cuando está muy enojada y se quitan la emoción de encima desde esa gestión inadecuada de la emoción, pues él no le soltaba un puñetazo a la pared, él soltaba comentarios que sabía que iban a herir a las personas. Y creo que pues ahí cumple doble propósito el comentario pasivo-agresivo, ¿no? Por un lado, garantizar ese control de la conducta del otro, pero por este otro lado, esa conducta de evitación experiencial de la emoción que me está resultando incómoda, soltándola simplemente en ese basurero emocional, como decías tú hace un momento, ¿no? Entonces creo que ahí también va el punto de, bueno, cómo empezamos a salir de esta comunicación pasivo-agresiva, porque eh, seguramente muchas personas en este episodio, al reconocer esto, pues ya pueden empezar a cuestionarse y a decir, bueno, sí, creo que me comunico de esta manera y les empieza a surgir un poquito esta duda de, entonces, ¿cómo hago para salir de esta comunicación? Y creo que el punto de partida o lo primero es básicamente lo que tú estabas explicando ahorita de primero reconocer para qué me está funcionando esta comunicación a mí. ¿Sí? ¿Cuál es la función que está teniendo? Si está teniendo como una función de evitación, si está teniendo una función de regulación. Porque cuando yo ya reconozco la función que esto tiene, pues puedo buscar otras estrategias que cumplan esa misma función, por decirlo de cierta manera, o que de verdad sean más funcionales para mí,
y puedo empezar a quitar un poquito esta comunicación. Entonces creo que lo primero es preguntarnos de una forma muy sincera con nosotros en qué estoy obteniendo yo cuando me comunico de esta manera. ¿Cómo me siento yo cuando lo hago? ¿Qué obtengo a corto plazo? ¿Qué obtengo a largo plazo? Y ahí sí, cuando yo ya reconozco esta función que esto tiene, es, ok, si por ejemplo esto me funciona como una estrategia de regulación emocional, pues creo que aquí lo básico es empezar a tener otras estrategias de regulación emocional, ¿cierto? De tomar el tiempo fuera, la respiración, alejarme un poquitico como para poder regular mis emociones. Y pues creo que también lo otro importante, que esto, bueno, es lo que más se trabaja en los entornos terapéuticos, es el poder aprender estas nuevas estrategias estas nuevas habilidades de comunicación, ¿cierto? Poder pasar de una comunicación pasivo-agresiva a una comunicación más asertiva. Pero creo que aquí me surge también, bueno, una pregunta que lo he visto mucho en mis entornos, digamos, en terapia, y es que muchas personas aprenden o están en el camino de aprender a comunicarse de forma más asertiva, pero en su entorno o están llenos de personas que se comunican de forma agresiva o de forma pasivo-agresiva. Entonces ahí creo que eso también dificulta un montón uno poder salir de esta comunicación pasivo-agresiva, ¿no? Sí, totalmente. Al final es lo que tú dices, no lo hemos aprendido de la nada y seguramente con el pasar del tiempo nos hemos ido rodeando de personas pues que se comunican exactamente de la misma manera y eso lo hace muy difícil. Yo creo que aquí la clave está en, claro, evidentemente tenemos que hacer ese reconocimiento de cuál es el propósito de esa comunicación de mi parte, qué estoy consiguiendo con y aprender esas habilidades de comunicación desde una perspectiva distinta. Pero a mí, a título personal, me parece súper importante incluir estas dos habilidades como en el manejo de este tipo de temas, porque creo que son muy complementarias y aportan un montón. Y es, por un lado, el aprender a poner límites de manera saludable, porque creo que si yo estoy en un entorno rodeado de comunicación agresiva o de comunicación pasivo-agresiva, va a ser necesario, es decir, un poco desde esta perspectiva de la aceptación, yo no puedo cambiar el clima, yo no puedo cambiar ese clima de comunicación inadecuado que tengo alrededor mío, pero sí puedo generar ciertos límites para que al menos conmigo la comunicación sea distinta. Y creo que eso es una cosa bien importante por un lado. Luego, y esto me parece que también es fundamental, es trabajar en mi flexibilidad cognitiva, porque muchas veces muchos de estos comentarios pasivo-agresivos no solo están anclados en esa baja regulación emocional o en ese deseo de ejercer control sobre la otra persona, sino que ese propio deseo de ejercer control sobre la otra persona está anclado en mi expectativa de que las personas deben comportarse de una manera muy específica y muy rígida para que las cosas estén bien hechas. Y muchas veces este comentario de, ay, sí, vete con tus amigos, me voy a quedar yo aquí solo, parte de mi expectativa de que la otra persona no se vaya para que yo no me sienta mal, pero ¿quién dijo que esa persona no se puede ir? O el comentario de, por esta repisa no pasa un trapo para limpiar el polvo hace semanas, viene tal vez de mi expectativa de que esa persona tiene que estar en función de mantener el entorno tan limpio como yo quiero que esté cuando podría yo perfectamente pasar el trapo y no decir absolutamente nada, ¿no? Pero el punto está en que creo que antes de todo esto también es importante que seamos capaces de trabajar en nuestra propia flexibilidad, sobre todo respecto a las expectativas que tenemos sobre los otros, porque a veces somos poco compasivos con las expectativas que tenemos con los otros. Y es curioso porque a veces no queremos que los otros nos critiquen, pero nosotros sí somos muy críticos sobre los comportamientos de los demás. Entonces creo que si yo primero no aprendo a entender que el otro no está en mi vida para cumplir mis expectativas al 100%, pues no va a servir de nada que yo aprenda a comunicarme de otra manera porque está igual de mal dicho lo del dedo en la repisa del polvo que el expresar directamente el, es que para mí es muy importante la limpieza en casa y tú eres y tú no limpias con la frecuencia con la que yo quisiera. Claro, eso es mucho más asertivo, pero sigue desconociendo que la limpieza no es responsabilidad de uno solo en casa. Entonces creo que esto es un trabajo bien profundo. Modificar este tipo de comunicación es un trabajo largo. Vayan a terapia. Básicamente, no les puedo decir mucho más. Creo que también aquí está el otro lado de la moneda y es si tú estás en un vínculo donde
identificas que la persona se comunica de forma pasivo-agresiva, huye de ahí. Ah, no mentiras. Pero sí, huye de ahí y también hay que reforzar a nivel personal un montón de cosas que me están llevando a que me relacione con personas que tienen esta comunicación pasivo-agresiva y que me mantenga ahí. Hay que reforzar mi autoestima, mi autoconcepto, también este establecimiento de límites que tú mencionabas, porque si la otra persona se comunica de esta forma y yo no coloco límites, tengo como que me cuesta establecer estos límites, tengo este concepto negativo de los límites, obvio, termino permitiendo un montón de cosas y pues se mantiene esta comunicación por parte del otro. Entonces, huyan de ahí y trabajen también esto a nivel personal, porque como dice Pablo, esto es un trabajo que es muy extenso. Entonces creo que es un trabajo por parte de ambos, de la persona que se comunica de forma pasivo-agresiva y pues de mi parte, si estoy en una relación con una persona que se comunica de forma pasivo-agresiva, donde cada uno tiene un montón de cosas que trabajar y realmente siento que el espacio terapéutico es como la mejor manera para trabajar eso. Y no sé, bueno, yo también considero que si yo estoy en un entorno como donde constantemente las personas se comunican de esta manera, me terminan haciendo daño y yo he intentado establecer límites, pero siento que esto me sigue afectando. Yo soy de la fiel creyente que pues habría que alejarse también de esos entornos, porque he tenido muchos consultantes que han aprendido estas habilidades, pero siguen en estos entornos donde por más de que trabajen a nivel emocional, como que se fortalezcan en un montón de cosas, esto sigue pasando. Pues las personas como que su opción ha sido alejarse de esos entornos también porque creo que es difícil poderse mantener de esa manera, ¿no? Sí, yo lo único que agregaría ahí o que reforzaría más bien de lo que estás planteando, Daniela, es que eh, establecer límites es súper importante, pero es verdad que cuando los establecemos, dependiendo también del contexto en el que nos encontremos, habrá gente que se los tome peor y que le gusten menos y que se oponga más. Y habrán momentos en los que paulatinamente el límite se va a aceptar y al final del día, con todo y la conmoción que genera empezar a poner límites, esto termina siendo efectivo. Y otros momentos en los que no. Y creo que es válido también dejar ciertos vínculos en los que mis límites no caben, porque mis límites son parte de quien soy. Y si algo que es parte de quien soy no cabe, significa que yo no quepo en ese vínculo, así de simple. Y luego, y eso me parece que también es una cosa clave, sobre todo de cara a, bueno, a ciertos tipos de relaciones, pero en este momento estoy pensando en las relaciones de pareja en concreto, creo que tenemos que tener mucho cuidado con hacernos cargo de ser los responsables de enseñarle a comunicarse de manera asertiva a las otras personas. Porque si yo estoy en una relación en la que la otra persona no se comunica de manera asertiva, es verdad que hay cosas que se pueden trabajar, es verdad que la otra persona puede aprender, es verdad que la otra persona puede tener voluntad, pero yo no soy responsable de que esa persona aprenda o no aprenda. Eh, si la cosa se prolonga y la otra persona no aprende y la otra persona no tiene intención, yo no tengo que quedarme en ese vínculo para enseñarle nada a nadie. Yo puedo asegurar que la mayoría de las personas que somos psicólogos, que hemos tenido relaciones de pareja, en algún momento de nuestra vida se nos ha metido ese rol de salvador del otro, de si yo sé esta habilidad te la voy a enseñar a ti. Y no, amigos, no, dense cuenta, huyan de ahí. Eso, lo que Pablo dice es verdad. Nosotros no somos los terapeutas de nuestras parejas y no les podemos enseñar nada a nuestras parejas porque es que realmente no funciona, es un desgaste y se desvirtúa este rol de pareja y empezamos a tener un rol totalmente diferente. Entonces, eso que dijiste creo que es súper importante y es que al final cada quien se debe hacer responsable de reconocer en qué tiene que trabajar o en qué quisiera trabajar o en qué sería importante trabajar y cada uno hacerlo de forma independiente, pero sí como pareja no le podemos enseñar nada a nadie, no podemos salvar a nadie de que estas habilidades que no tiene eso. Uf, eso creo que nos va a resonar a todos un montón. Espero que sí, porque es una cosa súper importante y mucha gente, yo diría que los psicólogos tenemos particular predisposición a esto, pero no somos los únicos. Hay muchísima gente que siente la necesidad de enseñarle cosas a sus parejas, de salvar a sus parejas, de el proyecto inconcluso y yo lo voy a hacer, el buen partido. No, eso es un desgaste tremendo y no porque yo quiera decir que las personas
si no han trabajado al 100% en sí mismas, no se merezcan una relación de pareja. No, todos tenemos cosas que trabajar, pero hay cosas y cosas y cuando yo identifico que eso que no ha trabajado mi pareja en concreto me está haciendo daño y está afectando mi calidad de vida, ahí no es. Por más que sienta que amo mucho a la otra persona, por más que piense que tiene mucho potencial, por más que piense que ha hecho muchas cosas buenas por mí, por más que piense que hemos vivido muy buenos momentos, simplemente eso es un vínculo que nunca va a ser ni satisfactorio ni saludable para mí. Ahí no es, punto. Claro, porque al final creo que el cambio es tan individual que es que primero yo me dé cuenta de que esto está siendo disfuncional. O sea, mi pareja, la otra persona me lo puede decir todo el tiempo, pero si yo no soy consciente de que de verdad debo trabajar esto, eso no va a pasar. Entonces, creo que una cosa es que como pareja le podamos mostrar al otro, mira, yo siento que está pasando esto, que estamos teniendo esas dificultades, tú esto y yo esto. Y otra cosa es que yo entonces te voy a hacer que tú cambies en eso. Yo puedo Sí, ok. retroalimentarle al otro estas dificultades, esto que estoy notando, pero al final es una elección de la otra persona de si lo trabaja o no lo trabaja. Y lo que Pablo dice es verdad, no se queden en vínculos esperando que el otro cambie, porque yo me he encontrado mucho en consulta con mis consultantes mujeres, siento que las mujeres tenemos mucho, o sea, yo tengo vulnerabilidades por todo lado, ser psicóloga y ser mujer, o sea. Sí, Daniela, por Dios, vuelve a nacer. Y es que las mujeres tenemos mucho esta idea de ser salvadoras de los demás, de mi pareja es esta hora inconclusa que yo la voy a pulir y nos metemos mucho en tipos de relaciones donde sentimos que hay que trabajar un montón, pero desde la idea de salvadores es como yo voy a hacer que tú cambies, que tú seas mejor persona. No, eso no va a pasar. Entonces, bueno, resumiendo un poquito todo esto, la comunicación pasivo-agresiva se ve desde esa perspectiva o más bien desde esos comentarios de sarcasmo, de indirectas muy directas que básicamente generan daño a la otra persona a nivel emocional porque no lo estamos dañando físicamente, pero sí a nivel emocional con cada comentario que hacemos y con cada comentario que decimos. Y que para salir de esa comunicación pasivo-agresiva, pues tenemos que trabajar mucho en esta inflexión que tenemos a nivel psicológico, emocional, en nuestra regulación emocional y en los estilos de comunicación. Y si por otro lado yo soy la persona que está recibiendo esta comunicación pasivo-agresiva, pues yo también debo trabajar un montón en mi autoconcepto, en mi autoestima y en mi establecimiento de límites para poder poner límites en esa relación o salir de ahí. Entonces, eh, creo que todos hemos tenido en algún momento estilos de comunicación que no son adecuados. Vuelvo y repito lo que dije al inicio. No nacimos aprendiendo a ser los mejores pues, para comunicarnos, ¿no? Depende mucho de nuestro entorno, pero creo que sí la responsabilidad de cada uno es poder mirar hacia adentro y mirar cómo me estoy comunicando yo en mis relaciones de pareja, qué está pasando con esa comunicación, qué le estoy generando a la otra persona y desde este reconocimiento hacernos responsables de lo que tenemos que trabajar. O sea, esa es un poquito la invitación que yo dejo. No sé tú qué invitación le dejas a las personas, Pablo. Y obvio vayan a terapia. Pues nada, ni yo en realidad lo único que agregaría a ese buen resumen que acabas de hacer, que me parece que contempla todo lo que hemos estado hablando. Yo creo que también hay un punto importante ahí, eso lo dejaremos seguramente para un próximo episodio, es eh, el cambio conductual por el cambio conductual no resuelve los problemas en las relaciones de pareja, porque a veces cambio para que la otra persona no se vaya sin entender por qué me está pidiendo que cambie o por qué es importante cambiar o qué efecto genera el que yo no logre este cambio y eso no dura en el tiempo. Eso lo charlaremos si quieren un poco más a detalle en un próximo momento, pero básicamente y de cara a esto de la comunicación asertiva, lo que quiero plantear es si quieren cambiar su estilo de comunicación, con todo y que es un camino largo, complejo y que requiere una buena cantidad de esfuerzo, háganlo porque genuinamente entienden el impacto que generan las otras personas, el estilo de comunicación que están haciendo. No solo porque en el trabajo les dijeron que es que eres muy hostil para decir las cosas, entonces o cambias o te echamos, o no solo porque mi novia me está diciendo que está mamada de mi sarcasmo, entonces voy a dejar de hacerlo porque ya me amenazó con que me va a dejar, o no porque ya mis amigos no me invitan a sus planes porque yo soy una jartera con mis comentarios pasivo-agresivos todo el tiempo. No.
que de verdad yo me dé cuenta por qué esto le genera impacto a las otras personas. Y ese cambio seguramente se sostiene más en el tiempo. Creo que es con lo que quería terminar ahí poniendo la guinda del pastel en ese resumen que habías hecho. Pues sí, o sea, ¿qué más puedo decir? Bueno, ya despedirnos del episodio de hoy. Muchas gracias a las personas que nos continúan escuchando. Creo que este tema de relaciones de pareja tenemos mucho que hablar. Me llama mucho la atención lo que tú mencionaste ahorita, Pablo, el tema de límites. Creo que en el siguiente episodio va a ser importante que lo podamos como hablar, ya que hemos en varios episodios tocado este tema. Nuevamente la invitación para todos ustedes, que nos dejen sus comentarios, que nos digan pues qué les parece cada episodio, qué otros temas quisieran que habláramos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos un día más. Que tengan una feliz semana a todos. Pablo, que tengas una feliz semana.